Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra clase ética en el cuidado de sí con los alumnos del primer año, Grupo C del Bachillerato, Sor Juana Inés de la Cruz. En esta ocasión, en ética y cuidado de sí, vamos a ver dos aspectos interesantes. Jaciel, bienvenido. Jaciel Miranda, bienvenido a clase. ¿Cómo estás, Jaciel? Buenas tardes, Jaciel. Bienvenido a clase. El objetivo de la clase de hoy es hacer un repaso a cómo el trabajo fue cambiando en su expresión de acuerdo a la evolución de la sociedad. Cómo es que hasta nuestros días todavía el trabajo manual está cotizado. Hay muchas empresas que vienen a México de acuerdo a una de las ideas que tienen en el extranjero. Los mexicanos son hábiles para el desarrollo de actividades manuales, pero también resuelven Buenas tardes, asuntos. profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 gracias. Bueno, entonces vamos a ver dos videos. La evolución del trabajo en la historia y además la cuestión del trabajo en el futuro. ¿Cómo el futuro nos va a afectar o va a afectar a la humanidad en términos generales de acuerdo a su situación como proveedor de trabajo rápido? Tercera, cuarta, revolución industrial y cómo los seres humanos vamos a empezar o ya somos un poquito obsoletos porque en las empresas hay ya muchos procesos automatizados y el ser humano ya no más está aquí, viendo, seleccionando lo malo o algo por el estilo, pero la producción ahora es muy rápida comparada con los procesos anteriores de trabajo. Pues vamos a ver la evolución del trabajo en la historia. ¿Por qué metemos estos temas en ética? Porque es muy importante. Y de aquí sale un poco la información para la imaginación de aquellas personas que en el futuro a lo mejor van a escribir ciencia ficción y que esa ciencia ficción en un rápido tiempo va a alcanzar a la realidad, se puede decir, o la realidad va a alcanzar a la ciencia ficción, etcétera. Y entonces todo esto en el futuro lo vamos a ver o lo van a ver ustedes, los que sobrevivan a todo este asunto, en el sentido de que la evolución del trabajo visto de aquí hacia atrás tuvo un desarrollo X, pero visto de aquí hacia el futuro, ahora va a ser diferente. Bien, pues vámonos a ver este tipo de videos. Y en ética es muy importante, porque hay muchas cosas que se derivan de esta cuestión de visualizar el asunto del trabajo, las leyes, las reglas de trabajo en la empresa, la ética profesional de los profesionistas y todo lo que esté relacionado con el concepto del trabajo. Mi actividad como docente también tiene que ver con la ética del trabajo y en el futuro a lo mejor ya no va a haber escuelas como las que ahora estamos viendo y quién sabe si seamos capaces de ser sustituidos por, ¿qué será? Videos automáticos. A lo mejor nos ponen un chip y ya tenemos el conocimiento en el futuro. Bien, pues vamos a ver esto. ¿Qué opinas, Jaciel? ¿Se siente que está interesante el tema?
¿Ya te fuiste? Muy buenos días, tardes y noches familia. Yo soy Andrews y hoy les contaré cómo fue cambiando y evolucionando Él es Andrews y nos va a contar cómo fue cambiando algo muy interesante y por qué es digno de que lo podamos ver. Continuamos. el trabajo a lo largo de la historia. Me centraré más en las relaciones de trabajo, aunque debo mencionar ciertos factores muy importantes para aplicar cómo se daba el cambio. Y comentaré ciertas cosas que analizaré sobre las relaciones entre los trabajadores y, por decirlo de alguna manera, las personas quienes recibían los beneficios por el trabajo. Para empezar, como dije en mi anterior y primer video, Bien. debo mencionar ciertos factores muy importantes para aplicar cómo se daba el cambio. Le damos la bienvenida a Giovanni. Giovanni, bienvenido. Vamos a ver dos aspectos muy interesantes. La historia de la evolución del trabajo y además lo vamos a ver de aquí para atrás y luego otro video de aquí para adelante. El tiempo en el que tú eres joven, tú eres este muchachito de 16, 17 años y cómo se verá en el futuro cuando ustedes ya estén disponibles para ir a solicitar trabajo y qué es lo que nos puede esperar. Vámonos a ver este. Bienvenido Giovanni y bienvenido Jaciel. Número 1, Jaciel. Cambio y comentaré ciertas cosas que analizaré sobre las relaciones entre los trabajadores y, por decirlo de alguna manera, las personas quienes recibían los beneficios por el trabajo. Para empezar, como dije en mi anterior y primer video, el trabajo nace del sufrimiento de la esclavitud, la cual se consideró por muchas civilizaciones como la forma natural y más adecuada de una relación de trabajo. Civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia, Maya, China, India, etc. Bien. Observen que han mencionado a las grandes culturas de la historia maya, pero también los aztecas o los mexicas tenían esos detalles de esclavitud y con los esclavos se lograron las grandes obras de construcción en muchos lugares del mundo, incluso aquí en América, también a lo mejor muchas grandes construcciones se lograron a través del trabajo de los esclavos. Muchas civilizaciones como la forma natural y más adecuada de una relación de trabajo. Civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia, Maya, China, India, etc. Ahora, para empezar, comenzaremos con el feudalismo. Después del tiempo de la esclavitud llegó el feudalismo, para el cual nos ubicaremos entre los siglos... Es porque no hay... Bien, lo que hizo es mostrar con números romanos y eso es lo correcto como viene en los libros. Pero ya los chavos, ya en las escuelas ya no nos enseñan a ver la numeración desde el punto de vista de los números romanos. feudalismo, para el cual nos ubicaremos entre los siglos... Es porque no hay acuerdo entre los historiadores sobre el comienzo y su duración. Bueno, continuando, el feudalismo era un sistema socioeconómico dominante en Europa, cuya base material era la economía agraria, o mejor dicho, el trabajo de campo, que era la principal... El trabajo de campo o la cuestión del dónde se apoyaba el feudalismo, dónde se apoyaba, en qué estructura socioeconómica, etcétera. Y entonces, por eso, no había desarrollo tecnológico, ¿no? No había desarrollo tecnológico, por lo tanto, pues el comercio entre diferentes pueblos era el comercio de lo que iban a comer. Diga, Kevin, algo. Bienvenido, Kevin Tobar. Continuamos.
actividad económica, siendo la tierra la principal fuente de riqueza. Por lo tanto, en estos tiempos la mayoría de las personas se dedicaban a trabajar en el campo, utilizando tierras comunales a las cuales las personas tenían acceso sin ser propietarios, teniendo como unidad básica de producción a las familias, las cuales se organizaban en comunidades. Pero en estos tiempos la agricultura tenía muy baja productividad, los recursos eran insuficientes ante el aumento de la población, por lo que no había comida suficiente para el crecimiento de la población. Aquí las ciudades tenían una posición secundaria con un escaso desarrollo urbano. Observen lo que dijo. Las ciudades estaban en segundo término porque no tenían desarrollo y además, pues, ¿de qué iban a vivir ahí en las ciudades? Pues solamente de algunos aspectos como las artesanías y demás, pero no estaban produciendo alimentos, no había eso, tenían que comprarlos, etcétera, pero ¿con qué? Entonces había intercambio entre productos artesanales y productos para la comida, etcétera. También una escasa importancia de la actividad comercial y la industria era de carácter artesanal, que estaba relacionada con los gremios, que ya mismo explicaré qué son. Pero antes, algo importante sobre la historia de la sociedad en ese tiempo es que era una sociedad estamental. Las personas se dividían por estamentos como nobleza, clero y pueblo llano. Sociedad estamental, estamental o estatus, nobleza, clero, pueblo llano. El pueblo llano eran todos aquellos, ¿no? Y entre comerciantes, plebeyos y otras características. Entonces, en esa sociedad feudal llamada estamentaria. Sale, continuamos. Está muy rápido la explicación. Con un régimen señorial, señores, siervos, que era la servidumbre, algo así como Juego de Tronos pero sin dragones. Y aquí existían los que se podría considerar como los sindicatos antiguos, que son los famosos gremios, los cuales son Los gremios, relativamente, los gremios son, pues, aquellos grupos de artesanos o aquellos grupos de constructores, etcétera. Perdón, profe, me sacó de la clase. ¿Quién? ¿El mismo, tu computadora? No hay problema, yo te doy acceso cuando haya necesidad, ¿de acuerdo? Porque sí, luego está fallando, ¿verdad? Sí, luego está fallando y ni modo, pues vuelves a entrar, no hay problema que salga así, está bien, gracias. Pues vamos a ver, las asociaciones privadas, los gremios, se reunían más o menos para formar grupos y entonces ya los artesanos empezaban a tener cierto peso social y otras cosas. Ahí es una parte interesante. Institución que regulaba el trabajo voluntario, dependiente y por cuenta ajena, que surgió en el siglo, que reúne a todos los artesanos de un mismo oficio, por lo que solo podían ejercer la actividad quienes pertenecieran al gremio de su actividad con una organización jerárquica de maestros. Bien, en el gremio había esta cuestión, observen, aprendiz, maestro, oficial, etcétera, en el gremio. Y entonces ellos se podían desplazar de una ciudad a otra porque lo solicitaban para ir a construir una casa, una iglesia o algo por el estilo, y entonces se podían desplazar. En este periodo feudal, la mayor parte de la gente que tenía una actividad agrícola no podía ni pensar en desplazarse porque no les daban permiso los señores feudales, ya que toda la gente en su territorio estaba sujeta a las leyes del señor feudal. Solo los de los gremios podían desplazarse y hay una historia muy interesante alrededor. Compañero, artesano, aprendiz, etc. Como por ejemplo, los carniceros solo podían ser quienes estaban dentro del gremio de carniceros, al igual que los herreros, solo podían ser herreros si estabas dentro del gremio de los herreros. Y los puestos de trabajo se pasaban de unos a otros, usualmente se podía decir de un padre a un hijo. Entonces, si nacías hijo de un carnicero, solo podías ser tú carnicero y nadie más.
Estaba prohibido que otras personas que no pertenezcan a los gremios realizaran estas actividades. Como análisis sobre el trabajo en el feudalismo, los trabajadores eran de campo, en su mayoría campesinos. Ellos trabajaban las tierras, producían sus propios alimentos y también los comercializaban. Aquí la sociedad era estamental, existiendo una monarquía absoluta, lo que implicaba que los trabajadores de campo debían pagar tributo al señor feudal y a la iglesia, quienes tenían derechos y prerrogativas sobre la tierra, y el campesinado mediante mecanismos de apropiación de la renta, algo así como impuestos que benefician a los de alta cuna como... Bien, entonces los campesinos tenían que pagar un impuesto y ese impuesto relativamente le pertenecía primero un impuesto de la nobleza, al señor feudal, luego el clero también cobraba sus impuestos y luego otros grupos tenían que cobrar de acuerdo a esta cuestión de la sociedad de estamentaria. Y entonces el pueblo común y corriente pues tenía que cargar sobre sus hombros a todos los de arriba. De ahí está la novela del famoso Robin Hood, en donde hay un rey que es usurpado el trono porque el rey bueno estaba perdido, etcétera, toda esa historia. Bien, ahí está representada la situación incómoda de este periodo feudal. Reyes y a la iglesia. El tributo se pagaba de tres formas: mediante trabajo prestando servicios para ellos, en especie entregando una parte de lo producido, o en moneda por el comercio de lo producido. Ahora la etapa más significativa sobre el cambio del trabajo feudal que daría paso al capitalismo, la transición al capitalismo. Dentro del feudalismo, en el siglo XVI al XVIII, comienzan a surgir cambios muy significativos sobre los modos de producción, lo que implica grandes cambios en la forma de trabajar que estaría dando paso al famoso capitalismo. Aquí solo mencionaré los cambios en el trabajo y no todos los factores políticos y sociales, no profundizaré en eso. Así que solo me centraré en las formas de trabajo. Primero, la monarquía absoluta, o sea el rey, realiza una concentración de todo el poder, una centralización burocrática y administrativa, con una economía basada en el mercantilismo. El objetivo del rey es aumentar la riqueza del país, con una mayor producción agrícola y manufacturera, para a su vez incrementar los ingresos fiscales que les cobraba a los campesinos. Así desarrolló un mercado mundial con nuevos instrumentos financieros como bancos centrales, compañías comerciales, la bolsa, etc. La sociedad continúa siendo estamental, pero aparecen nuevos sectores de trabajo, como comerciantes, banqueros, etc. La Revolución Agrícola Inglesa, que tiene tres medidas que revolucionaron las formas de trabajo intensivas, que se basan en aumentar la producción de la superficie de cultivo en torno a los centros urbanos con un uso intensivo de la mano de obra. Seleccionaban mejores semillas y a los mejores animales, el sistema Norfolk, nuevos cultivos, siembra en hileras, un uso arado Rotherham, etc. Número 3. Tercera medida, cambios en la estructura, propiedad y la tierra. Este es uno de los cambios más importantes en mi opinión, porque generó el proletariado para las fábricas que más adelante explicaré. Continuando con la tercera, en parcelas, solo para aquellos o solo para quienes pudieran pagar por ellas. La reforma en México, en donde aparece el famoso ejido o el ejidatario, después de la revolución, es parecido a eso que está mencionando. Nada más que los ricos, pues siempre fueron ricos porque Me ha costado. Mejor escucha mi clase. Muy bien, pongan ¿cómo se llama? Su micrófono se oyó un poquito. No hay problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí en México la repartición de las tierras, el ejido y demás fue como una alternativa a las crisis que hubo en la post-revolución, pero no todas las tierras fueron repartidas. Algunos ricos mantuvieron sus tierras y algunos pobres ni siquiera les entregaron nada de tierra a los campesinos que además pelearon en la revolución. Y entonces hubo una repartición parcial de tierras y les llamaron ejidos a esa cuestión aquí en México.
consolidándose así la gran y mediana propiedad. Como consecuencia, esto produjo que los trabajadores campesinos que no pudieran cercar ni tampoco comprar las tierras, debían abandonarlas perdiendo sus derechos comunales y las ventas de las tierras que les había correspondido. Entonces las familias de trabajadores campesinos que por siglos trabajaron las tierras se quedaron sin derecho a ellas y sin poder trabajarlas. Después, continuando con la transición del feudalismo al capitalismo, ya con las parcelas de propiedad privada cercadas e implementando los nuevos métodos de cultivo, surge una nueva forma de trabajo a partir del siglo XVI al siglo XVII, la llamada protoindustria, que era el trabajo a domicilio o trabajo en casa. Se logró trasladando el trabajo al campo para evitar el control gremial, específicamente a la casa de los campesinos, donde las familias, después de trabajar todo el día en el campo, aguantando sol y lluvia, regresaban a casa solo para trabajar como artesanos, fabricando bienes de consumo, y la retribución que recibían por la protoindustria, el pago por los bienes producidos en casa, tenían un valor más bajo que el trabajo de campo, porque se le consideraba un pago extra para el trabajador campesino, o como una ayuda para el trabajador. Imagínate, técnicamente nunca parabas de trabajar todo el día en el campo, en la noche en tu casa, cansado de trabajar todo el día, volvías a trabajar como un artesano. Seguimos en el feudalismo con los cambios para la transición. Ahora con las manufacturas, o sea las fábricas preindustriales. Aquí los trabajadores que perdieron sus tierras en los cercamientos se convirtieron en el proletariado, personas que perdieron todo y lo único que poseían era su fuerza de trabajo para venderla, convirtiéndose en asalariados, quienes llegarían a las ciudades para terminar trabajando en fábricas. Estas fábricas surgen debido a las dificultades de la protoindustria, para organizar la producción, controlar la calidad de los productos y también porque los campesinos no tenían herramientas ni los conocimientos necesarios, aparte de los problemas y el encarecimiento del transporte. Por transportarlos desde el campo hasta las grandes ciudades era un gasto para los trabajadores y el precio se adapta al incremento de la demanda. El campo ya empezaba a dejar en segundo término la cuestión importante de comercio. Ahora necesitaban mano de obra para producir otro tipo de bienes a otro tipo de velocidad y las grandes ciudades empezaron a crecer. Vámonos con esto. Por las fábricas. Aumenta la población debido a que hay más recursos, la agricultura cada vez es más comercializada y surge la tendencia a la especialización. Por último, nombraré a los demás factores que dan paso al capitalismo a partir del siglo XVIII al siglo XIX, antes de seguir con la revolución industrial, la cual se da con estos factores: el comercio de ultramar, la acumulación del capital, la crisis del antiguo régimen, donde eliminaban a los gremios con las revoluciones burguesas, la revolución inglesa, la revolución francesa y la construcción del Estado liberal. Análisis del trabajo en la transición. Los trabajadores del campo tuvieron una intensiva carga de trabajo, por no decir una explotación debido a la proteína. Después de esas revoluciones que mencionó, inglesa, francesa y demás, los trabajadores del campo siguieron teniendo cargas muy pesadas de trabajo porque había una transición todavía de técnicas mecánicas, etcétera. Apenas iba a empezar a surgir la mecanización. Industria. Quienes no pudieron cercar sus tierras se convirtieron en proletariados y terminaron trabajando en fábricas. También se eliminaron los gremios, surgieron arbitrariedades de la monarquía absoluta, terminó el régimen señorial y comunal, dando paso a los burgueses, que son los propietarios de los medios de producción. Todo esto favoreció la propiedad privada, la economía del mercado y el desarrollo del capitalismo con un Estado liberal. Ya en el capitalismo, los trabajadores de campo se convirtieron en el proletariado. Se mudan a las grandes ciudades a trabajar en fábricas, causando una gran acumulación de personas en ciudades que no estaban preparadas para recibir y acoger a este gran número de personas, lo cual convertiría a estos lugares en un centro de sufrimiento y miseria humana, debido a las pésimas condiciones de vida, porque las familias que vivían ahí no disponían de los servicios básicos como agua, alcantarillado, etc. Y así dándose la revolución industrial. Esta tendría efectos en el trabajo, por un lado técnicos como una separación rígida del capital y trabajo, una nueva organización de la producción, la concentración de los trabajadores en fábricas, la división del trabajo y el aumento de la productividad. Me gustaría que escribieran esta forma de simplificar el fenómeno que ya está casi a un paso de la revolución industrial. Los técnicos, de alguna manera, están separados por la cuestión de la
rígida situación entre el capital y el trabajo. ¿Sale? Entonces, quien tiene dinero puede comprar tecnología y además poner a trabajar a aquellas personas que vinieron del campo, que se están muriendo de hambre y que por una cantidad mínima de dinero son capaces de trabajar en la empresa que está empezando a ser cada vez más tecnificada. Y la nueva organización de producción, de alguna manera, empiezan a especializarse en el trabajo y empieza a haber una clasificación de trabajadores. Entonces, hay una alta concentración de trabajadores en fábricas y esa concentración de trabajadores también genera una división del trabajo. Hay algunos que hacen una cosa específica, otros que reparan máquinas, otros que empacan, otros que transportan, así. Pero todo eso es debido al aumento de productividad. Entonces, entre más mercancías se estén produciendo por unidad de tiempo, más formas de trabajo o más división del trabajo debe haber. Continuamos. Por otro lado, los efectos sociales en el trabajo son la jerarquización en la empresa, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, como las largas jornadas de trabajo, con una duración de 15 a 18 horas diarias para niños y adultos, tanto hombres como mujeres incluso embarazadas, mayor insalubridad en las fábricas, mayor disciplina y la deshumanización del trabajo. El trabajador se siente ajeno a lo que realiza, lo que se conoce como alienación del trabajo. Ahora, análisis del trabajo en la revolución industrial. En el trabajo infantil se usaba a los niños en las fábricas porque pueden llegar a lugares donde los adultos no podían. Y la incorporación de la mujer al trabajo se da para aumentar la mano de obra, aunque a las mujeres no se les pagaba lo mismo que a un hombre, por la teoría neoclásica, donde pensaban que la mujer tenía menos productividad. Y con referencia a esos tiempos con valores patriarcales, el hombre como padre del casa y jefe de hogar aseguraba. Órale, el papá de la familia grande mandaba a toda la familia y entonces se ponía de acuerdo con el dueño de la empresa. Tengo 5 hijos, mi esposa y yo, todos vamos a trabajar y a ver de cómo nos toca. Esa es la subcontratación, el padre de familia como subcontratista y no como un contrato directo entre la señora, entre los niños y demás. El papá era el intermediario. La mano de obra a cambio de conservar dignidad, independencia, seguridad en el empleo, transición del puesto a sus familiares, etc. Después de todo esto, a medida que avanza la revolución industrial se van dando la modernización y la innovación tecnológica, lo que ocasionaría posteriormente la sustitución de la mano de obra experta por máquinas. Esto a su vez daría lugar a acontecimientos como la destrucción de las máquinas, el levantamiento de los obreros por la lucha de mejores condiciones laborales y muchos de los derechos que gozamos ahora en la actualidad. También surgirían las primeras ideas sociales como vías ideológicas de solución a la conflictiva situación sobre la cuestión social de los trabajadores, iniciada por la revolución industrial. Pero estos últimos temas los dejaré para otro video, ya que hasta aquí se cubre lo básico de la evolución del trabajo, porque los otros temas tratan más de la lucha de clases y de las ideologías que surgieron para dar solución a todas las malas condiciones de vida de los trabajadores. Hasta ahí llega nuestro video. Y entonces, pero no hubo un poco de, ¿cómo se puede decir?, de historia del trabajo en la época un poco más allá, más antigua, en donde no había más que grupos, ¿cómo se puede decir?, de personas que se trasladaban de un lado a otro y entonces esos grupos iban cazando, atrapando presas y demás, y entonces ahí era una especie, y le llamaron la época del trabajo comunista o socialista primitivo. En ese sentido, todos estaban preparados para ir a cazar, las señoras para arreglar la comida, preparar todo lo que estuviera en casa, y entonces los señores iban a cazar junto con los hijos, traían lo que necesitaban, ya sea que traían el fuego, el agua, traían las presas que habían cazado y demás. Esa es la etapa de socialismo primitivo. Vamos a ver otro, tenemos todavía un poco de tiempo y este nuevo video no tarda mucho,
Nada más 3 minutos y medio y tenemos disposición un poquito para ver lo que nos espera en el futuro, el trabajo futuro. ¿Sale? Y entonces tenemos que prepararnos del doble porque en el futuro las máquinas nos van a estar desplazando a los humanos. Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Va muy rápido el asunto. ¿No hay ninguna pregunta? No. Estamos en Enfield Town, Londres. Y este es el primer cajero automático de la historia. Fue diseñado por el ingeniero británico Shepard Barron, a quien se le ocurrió la idea al imaginar una máquina dispensadora de chocolatinas, pero con dinero. El cajero se inauguró en 1967. La sociedad londinense acudió en masa a verlo. Pero no todo el mundo estaba contento. Los trabajadores de la banca expresaron su rechazo y organizaron protestas por todo el país, convencidos de que la nueva máquina provocaría despidos masivos en su sector y eventualmente la desaparición de su oficio. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. Entre 1970 y 2010, el número de personas empleadas en banca aumentó exponencialmente. ¿Cómo es posible? En aquellos años, la sucursal media necesitaba unos 21 empleados para funcionar. Con el cajero automático, ese número se redujo a 13. Eso hizo que fuese más barato mantener una sucursal y que los bancos tuviesen más dinero para invertir. Dinero que usaron en abrir nuevas oficinas por todo el país. Gracias a ello, el número de empleados aumentó, como también lo hizo el número de clientes. La misma dinámica acompañó prácticamente todos los avances tecnológicos del siglo XX. En los Estados Unidos, el automóvil destruyó 623.000 empleos entre 1910 y 1950, pero creó 7 millones nuevos. De forma similar, el ordenador personal eliminó 3 millones de puestos de trabajo y creó 19 entre 1970 y 2015. Esto es el 10% de todos los trabajos nuevos generados en aquellos años. La historia muestra que, en el largo plazo, la tecnología siempre crea más empleos de los que destruye. El problema está en que esta creación no sucede de la noche a la mañana. Siempre hay un periodo de transición, un tiempo en el que los viejos empleos mueren y los nuevos no terminan de nacer. Estos periodos de transición pueden ser largos y desastrosos para la mayoría de la población. Los historiadores llaman a este periodo la pausa de Engels, ya que fue observada por primera vez por este filósofo alemán cuando estudió los efectos que la primera revolución industrial tuvo sobre la clase obrera británica. Estamos viviendo el comienzo de una nueva pausa de Engels. Los datos sugieren que sí. El progreso tecnológico elimina ciertos oficios, pero crea otros nuevos. Esa cuestión que acaba de mencionar es un proceso de transición. Si ustedes pudieran ir a la fábrica Volkswagen y poder entrar a las zonas de automatización, hay zonas que le llaman robots. Son dispositivos, así como si fueran brazos, que son programables y que hacen ciertas actividades rutinarias, pero muy específicas, muy, ¿cómo se llama? Precisas y muy exactas. Entonces hay en pintura, en hojalatería y en otras partes de ensamble de los carros. En Alemania, el proceso de automatización llega casi al 65% o un poco más tal vez. Aquí en México, debido a las relaciones laborales y la Carta Magna de protección a los trabajadores, apenas creo que va en el 35 al 45% de automatización. Pero
el proceso sigue y sigue y sigue, y hay nuevas industrias donde los procesos automáticos están desplazando a mucha gente así, porque requieren ahora gente más capacitada, no nada más para ir a apretar tuercas o amarrar cosas, sino que ahora requieren programadores de computadoras, programadores de sistemas de producción automática y demás. Y entonces, por ejemplo, ahora hay dispositivos de ensamble o de, ¿cómo se le puede decir? De unión entre partes metálicas a través de láser, a través de un hilo que es una especie como de alambre, microalambre, y entonces los dispositivos de soldadura son automáticos y aseguran una calidad y una cantidad de producción muy alta, y entonces son las nuevas tendencias de desarrollo industrial, pero ahí requieren personas cada vez más y más capacitadas. El progreso tecnológico elimina ciertos oficios, pero crea otros nuevos, a menudo difíciles de imaginar. Es por eso que el porcentaje de población desempleada hoy es similar al del siglo XVIII, a pesar del crecimiento drástico de la población, la incorporación de la mujer al mundo laboral y la llegada de millones de inmigrantes a Occidente. Bien, ahí están, y esa es parte de la historia de la humanidad. Todavía tenemos un poquito de tiempo relativo, pero podemos darle un poco de sentido a la plática que podemos hacer. ¿Alguna pregunta, alguna situación aquí para darle, ¿cómo se puede decir?, la conclusión a estos videos? ¿Usted qué dice, Kevin? ¿Qué le llamó la atención respecto a estos videos? Tenemos todavía 6 minutos, 7 minutos en total. Jaciel Miranda, ¿algo que quieran decir al respecto? Kevin Tobar, ¿estuviste en clase? ¿No? Pues no hay ninguna pregunta, no hay ninguna observación, conclusión, algo que les haya llamado la atención del video, si es que lo vieron. Por eso es importante que pongan su cámara, es importante que la cámara esté prendida para saber si están o no están. Si no, pues ¿para qué? Bien, pues vamos a retirarnos, jóvenes. Vamos ya a terminar nuestra clase. Ya se pueden retirar y pues se agradece la presencia de ustedes en esta sesión. Au revoir. Nos vemos, Kevin Tobar. Gracias, Jaciel. Muy bien. Nos vemos la próxima clase, por favor.